Abra su Biblia allí en Hechos capítulo 17 y versículo 16. Hechos 17, versículo 16 al 18. Amén, hermano, ¿lo tiene? Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, un gloria a Dios. Estamos aquí para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿va? Y no se detenga, hermanos, alabe al Señor. Cada vez que pueda, hágalo, alabe al Señor, ¿va? Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 16, 17 y 16, ¿lo tiene, hermano? Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaba en las sinagogas con los judíos y religiosos, y en las plazas cada día con los que ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos debatían con él, y unos decían que ¿qué quería decir esta palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque los predicaba Jesús y la resurrección. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. El apóstol Pablo les predicaba a Jesús y la resurrección, ¿va? Y dice la Biblia que se encontró en la ciudad de Atenas, una ciudad de Grecia, hermanos, llena de idolatría. Y al ver eso, Pablo dice que estaba muy feliz con ello, ¿verdad que no? Dice la Biblia que estaba muy triste al ver esa ciudad dada a la idolatría. Y él empezó a predicarles, y él empezó a hablarle a los judíos, a los religiosos. Y también dice la Biblia en el versículo 18 que se encontró dos grupos de filósofos. Unos eran los epicúreos y otros eran los estoicos. Los epicúreos, hermanos, eran aquellos que creían que no hay cielo ni hay infierno, de tal manera que hay que vivir como queramos y como podamos, disfrutar de los deleites de la vida, que al fin y al cabo no hay ni infierno ni hay cielo. Y es como lo que dice, va, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que ellos creían, los filósofos de los epicúreos. Pero también se encontraban entre ellos los estoicos. Y los estoicos son los que se conocen hoy día los fatalistas. Los fatalistas son los que dicen que ya el destino está escrito y que nadie puede hacer nada por cambiarlo. El asunto de esto, hermanos, que no nomás en el tiempo del apóstol Pablo, sino que hay algunos que en las mismas iglesias y aún en el mundo entero, hermanos, se sigue moviendo esto del fatalismo y aplican, ¿verdad?, la predestinación y la hacen ver como si fuera algo fatalista. O sea, algo así como, ok, todo lo que nos sucede es porque ya estaba así escrito. ¿Se han escuchado esas expresiones, hermano? ¿Se han escuchado? Es que no podíamos hacer nada. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa es porque Dios ya lo determinó. Y quiero que vea algunos textos, hermanos. Vamos a ver unos textos conocidos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Qué bueno es el Señor, amén. Jeremías 29, 11. Vuelvo a repetir, va, los fatalistas son los que tienen la idea de que todas las cosas están predeterminadas a que sucedan y que no hay de ninguna manera posible por parte de alguna persona de cambiar esas cosas, ¿va? Y ese es un gran error del enemigo, ¿va? Y que muchas veces los hermanos, la gente se acomoda y dice: ¿para qué hago nada? Ya no tengo que hacer nada. Si voy a ser salvo, voy a ser salvo, y si me voy a perder, me voy a perder, que al fin y al cabo ya está todo determinado por parte de Dios. Y ese es un engaño del enemigo, hermanos. Miren lo que dice ahí Jeremías 29, 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Pensamientos de qué, hermanos? Paz y no de mal, para daros ¿qué cosa? El fin que ¿qué? Note bien, en este versículo habla las dos cosas, hermanos. Dios tiene planes para cada uno de nosotros como creyentes o como incrédulos. Él nos ofrece un plan o tiene algo planeado para nosotros, ¿sí? Pero también depende de que los planes de Dios se lleven a cabo
depende de nosotros. Si estamos acá, hermanos. Fíjense bien lo que dice. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Y los pensamientos del Señor, o los planes que Dios tiene para nosotros, son planes de ¿qué, hermanos? De paz y no de mal. ¿Sí lo está viendo? Pero dice allí, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. Es decir, ¿quién es el que tiene que esperar? Nosotros. Eso ya depende de Dios o de nosotros. Dios, todos los planes que Él tiene, Él quiere que tú y yo seamos salvos. Él quiere que tú y yo tengamos bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Pero eso ya depende de nosotros. Lo que Dios quiera no siempre va a suceder, porque todo depende de nosotros. Y esto se llama, es lo que es la predestinación versus el libre albedrío. Dios tiene predestinación, pero tú también tienes un libre albedrío. Es decir, tú decides dónde te quieres ir. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Si estamos acá, hermanos. Miren lo que dice allí en Filipenses 1:6. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Filipenses 1:6. ¿Qué dice, hermanos? Dice, estamos persuadidos, dice el apóstol Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cómo, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Note bien, este texto pareciera que nos dice que una vez que Dios comienza la buena obra en nosotros, se tiene que perfeccionar, queramos o no queramos. Parece eso, ¿ah? Pero no es así. Porque el mismo apóstol Pablo que está hablando de esto, hermanos, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, pero eso está dependiendo de ti y de mí. Él quiere perfeccionarla, de su parte Él quiere acabar la obra en nosotros, pero eso depende de lo que tú y yo decidamos. Y muchas veces porque nosotros nos apartamos del Señor le echamos la culpa. Es que Él ya quería que así fuera el asunto. No es cierto, es mentira. El apóstol Pablo está diciendo que si Dios comienza la buena obra, Él la va a acabar, hermanos. Pero eso es de la parte de ¿quién? De Dios. ¿Y qué de nuestra parte? Es por eso que el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 9, alabado es el Rey. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Alabado es el Rey, amén. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a cosa, ¿qué cosa, hermanos? Incierta, ¿va? Dice, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Y luego dice el versículo 27, note bien, antes, ¿qué hacía él? Hiero mi cuerpo y ¿qué más? Y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué razón él hería su cuerpo si el Señor ya comenzó la obra en él y Dios la va a acabar? No, porque hay la posibilidad de que te pierdas. Si tú no obras, si tú no te dispones, Él está diciendo, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser ¿qué cosa? Reprobado. ¿Sí lo está viendo, hermano? El mismo apóstol Pablo decía, yo puedo ser reprobado, es depende de mi actitud, es depende de mi reacción, es depende de lo que yo escoja. Dios está dispuesto a acabar la obra que ha comenzado, pero todo depende de lo que yo decida, de lo que yo escoja, de mi actitud. Todo depende de lo que yo decida. Muchas veces decimos, no, ya no podemos, yo no puedo hacer nada, ya estaba así escrito. Otra vez decimos, va, Dios así lo quiso. Cuando suceden los problemas, es que Dios así lo quiso, hermano, ¿qué podíamos hacer? Otros dicen, no sucede nada si no es la voluntad de Dios. Y esto es lo más común entre los hermanos, ¿verdad? Es que, hermano, no sucede nada si no es la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿eso es correcto? No es correcto. Bíblicamente, hermanos, ahorita se los voy a enseñar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3.
Pero decimos, ¿verdad?, que Dios así lo quiso. Eso no es cierto, Dios no lo quiere así, ¿verdad? Pero suceden las cosas. Y mira lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, dice: porque esto es bueno. ¿Y qué más, hermanos? Y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El versículo 4 que dice: el cual quiere. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pero ¿qué es lo que quiere? Él es el que lo está queriendo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora pregunto, ¿todo lo que Dios quiere se hace? Aquí está bien claro, hermanos. Nos enseña claramente que no todo lo que sucede es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Y vamos a ser salvos todos? No. ¿Por qué? Porque eso depende de la decisión que tú y yo tomamos. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Entonces no todo lo que sucede es porque Dios así lo quiso. Porque cuando decimos eso, hermanos, estamos aceptando que entonces si el asesino mató, es que Dios quiso que el asesino lo matara. Dios lo planeó todo. Oiga, ¿qué Dios tenemos entonces? ¿Sí lo está entendiendo, hermanos? Cuando hacemos eso, cuando decimos que todo es la voluntad de Dios, esto claramente nos enseña, hermanos, que no todo lo que el Señor quiere acontece. Y no todo lo que acontece es lo que el Señor quiere. ¿Sí lo está viendo? Ahora ve ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. Amén. Dice: porque la voluntad de Dios es que, hermanos, vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Ahora, ¿se hace eso, hermanos? Y es la voluntad de Dios. Y en veces decimos, no, es que era la voluntad de Dios. No era la voluntad. Porque aunque Dios tiene en su voluntad, quiere que todos nos santifiquemos y que todos nos apartemos de fornicación, no acontece eso. ¿Sí lo está viendo, hermano? Eso todo depende del ser humano. Dios tiene planes para mi vida, tiene planes para tu vida. Dios quiere hacer algo precioso en tu vida. Tiene buenas cosas para nosotros, pero depende de nosotros si las obtenemos o no las obtenemos. Ya no está de parte de Dios, porque Él ha predestinado a hacer cosas con nosotros, pero todo depende de nuestro libre albedrío. ¿Qué es lo que tú y yo decidimos? Por ejemplo, hay veces que decimos, cuando se muere una persona, dice: es que ya le tocaba, hermano. ¿Sí la has oído? Es que ya Dios tenía determinado su tiempo. ¿Sí ha escuchado eso, hermanos? Y la Biblia dice ahí en Eclesiastés 3:2, dice que hay tiempo de ¿qué? De nacer y hay tiempo de morir. ¿Tiempo de qué? De plantar y tiempo de arrancar lo plantado. La Biblia dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, pero que Dios haya determinado tal día te mueres. Y que cuando ya Dios dijo tal día te vas a morir, y no puedes morirte antes ni te puedes morir después. ¿Sí ha escuchado eso, ¿verdad, hermano? La Biblia nos dice otra cosa. La Biblia dice que en el Salmo 90 días dice que Dios ha determinado que el hombre viva hasta 70 años y los más los más fuertes o los más robustos hasta 80. Ese es el tiempo que Dios determinó en el hombre. ¿Sí estamos acá, hermanos? ¿Sí notan que hay allí en medio del 70 al 80 hay decisión del hombre? ¿Sí lo ve, hermano? No. 70, ¿y quiénes? Los más fuertes o los más robustos, es decir, aquellos que se cuidan. Pueden llegar hasta 80 y más, ¿va? Sí estamos acá, hermanos. Es el tiempo que Dios ha determinado. Pero eso no quiere, hermanos, que alguien se pueda morir antes o se pueda morir después. Mira lo que dice allí Eclesiastés 7:17. Alabado es el Rey, amén. Mire, Eclesiastés 7:17 dice: no hagas, ¿qué, hermano? Mucho mal, ni seas ¿qué? Insensato, porque ¿qué? Puedes morirte antes de los 70. Dios ya determinó que va a ser 70, los más robustos 80, pero eso se puede alargar o se puede acortar.
¿Sí me explico, hermanos? Dios ya predestinó esto, pero esto puede adelantarse o se puede atrasar. Todo depende de qué, de mi decisión, de lo que yo decida, del libre albedrío que Dios me dio a mí y a usted. ¿Sí? Usted lo decide. Usted si quiere, si usted hace mucho mal y es insensato, se va a morir antes de tiempo, antes de los 70. Oiga, si le dicen que ya no coma carnitas, usted echándole las carnitas, pues es insensato, no la está pensando, ¿verdad? Y si se muere antes de los 70, pues ¿qué pasó? ¿Fue porque fue la voluntad de Dios? Si estamos acá, hermanos. Si estamos. Hoy usted está viendo que está la balacera y usted quiere pasar por medio de los balazos, tiene 18 apenas, y le dan y se lo llevan. ¿Era la voluntad de Dios? No, fue su insensatez, fue su imprudencia. Así estamos, hermanos, acá. Entonces no culpemos a Dios de todo, porque casi siempre nos acomodamos, ¿verdad?, en la condición en la que nos encontramos o por los problemas en que estamos pasando. Y es que así era la voluntad de Dios. No siempre es la voluntad de Dios. Muchas veces estamos metidos en problemas, en dificultades, porque nosotros lo buscamos. Alabado es el nombre del Señor. Mira lo que dice Proverbios 10:27. Qué bueno es el Señor, amén, hermanos. Proverbios 10:27. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: el temor del Señor, ¿qué cosa? Aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué pasa? Si se fija, hermano, usted puede extender sus días aquí en la tierra. Oiga, usted quiere vivir 100, tema al Señor. Compórtese. Cuando haya balacera, córrale para el otro lado, no vaya de mirón. No sea insensato, córrale. Ve el peligro. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Y huye. Si le dicen que ya no coma esto porque le hace daño, ya no lo coma. Pero en veces va que somos insensatos. Decimos, están los hermanos ya con diabetes, inyectándose insulina y su cocota. Ay, ¿qué tal? Y ahí andan todos malos. Y es que, no, si me muero, entonces es que la voluntad de Dios. No, 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 no. No se equivoque. Si estamos acá, hermanos. Y es que Dios nos dio libre albedrío a nosotros como seres humanos. Él ha predestinado cosas, Él tiene planes para nosotros y quiere hacerlos en nuestra vida. Y cuando Él comienza, Él quisiera acabar sus planes en nosotros, pero todo depende de ti y de mí. Pero hermano, es que Dios ya conoce todas las cosas antes de tiempo. Y sí es cierto, hermanos, Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas, pero no por el hecho de que Dios conozca lo que va a suceder mañana, porque va a suceder mañana, quiere decir que va a suceder porque Dios lo conoce. ¿Sí me explico, hermanos? Es decir, Dios no lo está causando, Él lo sabe porque va a suceder, pero Él no lo está provocando. Eres tú, soy yo. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel, capítulo 30 de Deuteronomio. Y versículo 19. Amén. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto ¿qué? Delante ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice el Señor? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Dice que ames al Señor tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había, ¿qué cosa? De dar. Fíjense bien, el Señor está poniendo delante del pueblo de Israel la bendición y la maldición. El Señor todavía les dice: escojan ¿qué? La bendición, la vida, para que les vaya bien.
Pero el pueblo de Israel decidió escoger lo contrario, hermanos. ¿De quién dependía que fueran bendecidos o que fueran maldecidos? ¿De Dios o de ellos? Eso también pasa con nosotros. Cuando nos están yendo las cosas mal, hermano, porque nosotros decidimos desobedecer voluntariamente, deliberadamente al Señor. No culpemos al Señor de nuestra condición, diciendo que es que ya estaba escrito así, hermano, ya no puedo hacer más nada. Eso se llama fatalismo. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Sí lo está entendiendo? Dios nos da la oportunidad. Así que en la condición en que tú y yo estamos, si estamos tibios, es nuestra culpa. Si no estamos bien delante de Dios, es nuestra culpa. No es la culpa de mi Dios. Es mi culpa, es tu culpa, hermano. No, es que no, hermano, es que ya no podemos hacer nada. Todo está dicho, no es cierto. Isaías capítulo 48, versículo 18. Mira lo que dice, hermano. Dios es bueno. Dios tiene, hermano, quiero que entiendas esto. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero depende de nosotros. No depende ya de Dios. De su parte Él quiere dárnoslas. De su parte Él quiere hacer que tú y yo seamos felices, que estemos en paz, que vivamos una vida con gozo y alegría. Él es lo que quiere darnos, hermano, pero no lo recibimos porque nosotros no queremos. No es culpa de Dios ni de las circunstancias, son culpas nuestras que nosotros no decidimos buscar su rostro. No decidimos obedecerle. Mira lo que dice allí el versículo 18. Oh, si hubieras atendido ¿a qué? A mis mandamientos, fueras entonces tu paz como ¿qué? Como un río. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Y tu justicia como las ondas ¿de qué? Del mar. ¿Solo por qué? Porque el pueblo de Israel no obedeció al Señor. Ahora estaba pasando calamidad, tristeza, hambre, con muchos problemas. ¿Fue culpa del Señor? No, no fue culpa del Señor. Fue culpa del pueblo de Israel que decidió desobedecer al Señor deliberadamente. Nuestra condición, hermanos, no culpemos al hermano, a fulanito, a sutanito, a menganito. Al final del cuenta somos nosotros los culpables de lo que está aconteciendo en mi vida, en mi casa, en la iglesia. Somos nosotros, no es el Señor. El Señor ahí dice en Jeremías capítulo 2 versículo 19. Mira lo que dice, hermano. Jeremías capítulo 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice: tu maldad te castigará. ¿Y qué más? Y tu apartamiento te condenará. Sabes pues y ve que cuán malo y amargo es tú dejar al Señor tu Dios y faltar en mi temor en ti. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién nos estaba castigando, hermanos? ¿Quién estaba castigando a ellos? Sus decisiones. Nuestras decisiones son las que nos hacen mucho daño. Cuando nosotros no decidimos lo que es correcto. El Señor dijo, no era el Señor el que lo estaba condenando, ¿va que no, hermano? ¿Qué dijo? Es tu maldad, tu pecado te está condenando. El haberte apartado de mí, el haber faltado mi temor en ti. ¿Y eso quién lo decide? Nosotros. En el texto ese muy famoso, hermanos, que siempre decimos, va, San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó ¿qué? Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ese es individual, ¿verdad, hermanos? Pero la oportunidad es ¿para quién? Para todos. ¿Sí lo están viendo? Ahora, ¿qué es de la gente que dice entonces, no, el que va a ser salvo y el que se va a perder, hermano? Le hágale como le haga, y interpretan mal los textos, ¿va? Agarran los textos y los interpretan mal y dicen, no, es que así dice la Biblia, hermano, que el Señor va a tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. Dije, no, tan mal.
los hermanos. Porque entonces, ¿para qué? Si el Señor, Él quiere que este se condene y este se salve, entonces ¿para qué nos ofrece la salvación a todos? ¿Sí lo entiende, hermano? Eso se choca, ¿verdad? Porque no interpretan la palabra de Dios correctamente, hacen solo un borullo ahí. Miren lo que dice en Romanos, es lo que ellos usan, ¿verdad? Romanos capítulo 9. Qué bueno es el Señor, amén. Sí, lo tiene, hermano. Romanos 9, versículo 15 dice: mas a Moisés dice, tendré, ¿qué cosa? Misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni que, ¿qué más, hermanos? Ni del que corre, sino de Dios. La misericordia es de Dios, no es de la persona que corre ni del que quiere, sino de Dios que ¿qué? Que tiene misericordia. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Y hay quienes dicen, ahí está, hermano, ¿para qué le corremos? ¿Para qué lo buscamos? Si es de él, si él quiere tener misericordia de mí o no, es asunto de él. Y se lo dejamos todo al Señor. Así nos dice ese texto, hermanos. Dice que no es del que quiere ni del que corre. ¿Es de quién? De Dios. Porque ellos dicen del que Dios tiene misericordia. Así nos dice la Biblia. Sino de Dios que tiene misericordia. La salvación viene de quién? De Dios. No es tuya ni es mía, es de Dios. Pero Él ya estableció quiénes son los que van a entrar dentro de su misericordia. Y no le puso nombre para eso, hermanos. ¿Sí estamos acá, hermanos? O ya los confundí. Mira lo que dice ahí en Nehemías capítulo 1 versículo 5. Es que Dios va a tener misericordia nomás del que Él quiere, hermano. No, es que ya Dios ya determinó de quién va a tener misericordia. Y eso ya depende de ti, de mí, si entramos en ese grupo de los cuales el Señor va a tener misericordia. Nehemías capítulo 1 y versículo 5. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: y dije, ruégote, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas ¿qué? ¿A quiénes? A los que a él le pegó la gana. Porque así lo hace ver la gente, va, que no, es que si él quiere ese. ¿Sí? No. Ya Dios estableció a quienes va a dar ¿qué? Va a establecer su pacto y su misericordia en quienes. En los que te aman y guardan ¿qué cosa, hermanos? Tus mandamientos. Ahora tú quieres entrar de esos que Dios tiene misericordia. Tienes que entonces ¿qué? Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y eso depende de quién? De ti y de mí. Eso no depende de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero depende de ti y de mí si queremos que nos bendiga. ¿Sí estamos, hermano? Dios es grande, es tan bueno con nosotros, hermanos. Pero nosotros en ocasiones nos metemos en asuntos, va, y el problema está que le hacemos caso al diablo y nos conformamos en la condición o en el estilo de vida que estamos viviendo o en nuestra tibieza espiritual, y decimos, es que no podemos hacer nada. Hay quienes hasta dicen ese texto, ¿verdad? Que bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Piden que Dios ponga el querer y el hacer. Y mire qué chistosos, ¿verdad? Quieren que Dios les ponga el querer y el hacer, y también pues que se los lleve al cielo sin hacer nada, ¿va? Pues no. Y agarramos ese texto y lo malinterpretamos, hermano, ¿va? Y decimos, hermano, ore para que el Señor ponga el querer y el hacer. Es que Dios lo va a poner en mí cuando su Espíritu de Dios esté en mí. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, Él es el que pone el querer y el hacer. Pero para que el Espíritu de Dios esté en mí, dice la Biblia que Dios le va a dar a su Espíritu a quienes que ¿qué? A los que le obedecen su Espíritu Santo. Pero no a cualquier persona, hermano, porque el decir que Dios pone en todos, así lo dicen, en todos el Señor pone el querer y el hacer. Entonces eso sería aceptar que Dios le puso al ratero de robar y al asesino de matar. Caeríamos en un grave error. Si estamos, hermano. A eso se refiere solamente cuando tú y yo tenemos el Espíritu
de Dios. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 37. A pesar, hermanos, de que nosotros cometemos errores ¿va? Y por nuestras malas decisiones estamos en condiciones, ¿va? Críticas, tibias, con apatía, con muchos problemas, ¿va? Casi unos más muertos que vivos espiritualmente hablando, ¿va? Y con muchos problemas en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿va? Y a pesar de eso, Dios, fíjese lo que dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿qué? Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina ¿qué? A sus pollinos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó, hermanos? Fíjense bien que a pesar de que Israel cometía error tras error, la grandeza de nuestro Dios era que ¿qué? Quería volverlos a juntar. Y una vez más el Señor dice, ¿cuántas veces? Ahí dice, hermanos, ¿cuántas veces quise juntarte así como la gallina junta sus polluelos? Pero ¿sucedió lo que Dios quiso? Otra vez. No sucede lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no querer. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no quisiste. ¿Sí? Yo me sorprende, hermano, la grandeza de mi Dios, que cada día está ofreciéndome la oportunidad día tras día de enmendar mi caminar, a pesar de que yo decidí, no fue Él. Estoy en esta condición por mi culpa, no por su culpa. Porque Él todo el tiempo está a la puerta llamando y llamando y llamando, y soy yo el que lo tengo fuera. Y Él está insistiendo todo el tiempo de querer entrar con nosotros y cenar con nosotros. Pero soy yo, eres tú el que lo detienes allí. Y nos acomodamos en esa condición que no es para bien para nosotros, hermano. Dios en su misericordia y en su grande amor, aunque Él nos dijo, tú decides, hijo, y ya después de que decidiste mal, de todas formas Él sigue insistiendo, es bueno. Nos da una oportunidad, nos da otra oportunidad, nos vuelve a dar otra oportunidad, porque quiere levantarnos, porque quiere bendecirnos. Pero ya depende de ti, de mí, hermano, si Dios nos va a bendecir o no. Mira lo que dice el Proverbio capítulo 3, versículo 5. Qué bueno es el Señor, amén. Proverbios 3, 5, ¿lo tiene, hermano? Dice, fíate del Señor, ¿cómo, hermanos? De todo tu corazón, y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Es decir, tu propia prudencia son tus malas decisiones, ¿sí? Y luego dice enseguida, reconócelo en todos ¿qué? Fíjese qué bueno es Dios. Después de que hayas cometido los errores de tu vida, dice, reconócelo ahora que Él es Dios en todos tus caminos. Y ya cuando tú reconoces que Él es Dios en todos tus caminos, es decir, dejas de hacer tu propia voluntad y empiezas a obedecer su palabra, mira lo que dice, y Él enderezará ¿qué cosa? Tus veredas. Él va a volverte a enderezar, hermano, que Dios es bueno con nosotros. Pero cuando tú y yo decidimos empezar a hacer la voluntad de Él, la Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de hombres que le fallaron al Señor. ¿Se acuerdan de Pedro? Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 33, va. Pedro, cuando el Señor le dijo, me vas a negar. Y Pedro le dice, y Pedro le respondió y le dijo, aunque todos se escandalicen por ti, yo nunca, dijo nunca, me escandalizaré. ¿Ah? Así dijo, ¿va? Yo nunca me voy a escandalizar de ti, Señor.
Pero cuando tú ves en Lucas capítulo 22, después de que Pedro lo niega 3 veces, y versículo 62 dice que la Biblia que Pedro entonces dice, saliendo fuera Pedro lloró amargamente. El Señor sabía que lo iba a negar, ¿cierto o no es cierto? Aquí está todo el ejemplo, Dios lo sabía, pero Dios no lo provocó. Dios lo sabía porque iba a suceder. ¿Sí me explico, hermanos? Pero Él no provocó que Pedro lo negara. La decisión de Pedro, por el miedo que él tenía, por su inmadurez, él negó al maestro, y eso le causó ¿qué? Amargura. Y Dios dijo, ¿sabes qué, Pedrito? Ya no más, ya no quiero saber más de ti, Pedrito, va. No. Ayer el hermano nos tocaba en Juan capítulo 21 versículo 15, cuando el Señor se acerca a Pedro y le dice, va, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Y dijo Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La tercera vez le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, se puso triste, dice la Biblia, Pedro, y le dijo, va, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le volvió a decir, apacienta, ¿qué cosa? ¿Lo estaba restaurando el Señor? Sí. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3 veces. 3 veces el Señor le preguntó a Pedro y lo restauró y lo puso a apacentar, ¿qué cosa? Su rebaño, sus ovejas. ¿Sí lo está viendo, hermano? Dios es misericordioso. Pero ahí Pedro decidió seguir al Señor. Pero si él haya querido, no lo haya hecho. ¿Sí estamos, hermano? A veces que nos ponemos a ver cómo el apóstol Pedro, hermanos, cuando baja de esa barca y empieza a caminar sobre el mar. ¿Se acuerda de esa ocasión, hermanos? Que cuando él le dice, Pedro, Señor, si eres tú, di que vaya yo a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y él dice la Biblia que empezó a caminar, pero cuando iba caminando a la barca, hermanos, él se empezó a hundir. Y el Señor lo levantó. ¿Y usted cree que el Señor lo hizo volver a andar sobre las aguas? Pues la mayoría, como no está en la Biblia, va. Pero oiga, si Pedro caminó para traerlo de regreso a las barcas, tuvo que hacerlo caminar otra vez sobre las aguas. Lo volvió a poner en donde mismo. ¿Sí estamos, hermano? No dice la Biblia, pero para volverlo a traer hasta la barca, tuvo que haber hecho caminar sobre las aguas nuevamente. No importa que nos hundamos, si volvemos, el Señor nos vuelve a dar otra oportunidad y otra oportunidad, pero todo depende de quién, de ti y de mí. Si estamos acá, hermano. Sí, depende de nosotros, hermano. ¿Se acuerdan el caso de aquel rey, va, que Ezequías, que iba a morir, hermano? ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo si quiere. Isaías 38. Alabado es el Rey, amén. Muchas cosas pueden ser cambiadas, pero todo depende de ti y de mí. No nos conformemos, hermanos, en la condición en que estamos viviendo. Peor aún si estamos en una mala manera de vivir. Si estamos con tibieza, si no estamos haciendo plenamente la voluntad de Dios, no nos conformemos con eso. Isaías 38, ¿lo tiene, hermanos? Alabado es el Rey, amén. Versículo 1, ¿lo tiene? Dice, en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole, el Señor dice así, ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. Eso fue lo que dijo el Señor, hermanos. ¿Quién fue lo que dijo eso que iba a morir? Fue Dios. ¿Sí? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo, oh Señor, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías ¿con qué? Con gran lloro. Entonces fue palabra del Señor a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, el Señor Dios de David, tu padre, dice así, tu oración
he oído y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Oiga, el Señor ya había dicho, te mueres. ¿Qué cambió que el Señor cambiara su forma de parecer, hermano? ¿Qué fue lo que hizo eso? Fue el clamor, el lloro de Ezequías. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Nosotros podemos cambiar nuestra condición en la que estamos, por la cual estamos pasando o como estamos viviendo, si nosotros le clamamos al Señor, si nosotros nos humillamos delante de Él. Porque la Biblia dice así en el Salmo 51:17, que los sacrificios del Señor son ¿qué? Padre eterno. Si estamos acá, hermanos. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. En la situación que tú estés pasando, si estás pasando por enfermedad, por muchos problemas, por frialdad, por tibieza, por apatía espiritual, tú puedes clamarle a Dios, tú puedes rogarle a Él, tú puedes humillarte delante de Él y el Señor puede cambiar las cosas en tu vida. Pero no sucede porque tú y yo no nos despertamos, estamos dormidos, seguimos en esa condición y nos hemos conformado en esa condición. Y creemos que esa es la manera en que Dios quiere que estemos. Son mentiras del diablo. Sino porque entonces el Señor dice allí en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo andaba el pueblo? En malos caminos. Pero el Señor les vuelve a prender otra oportunidad y dice: si se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde ¿dónde? Desde los cielos y sanaré ¿qué cosa? Tu tierra. Dios puede cambiar las cosas porque Él es el Todopoderoso. Pero todo depende de ti y de mí. Vuelvo a repetirte, hermano. Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas para nuestra vida, pero todo depende de nosotros. Hay veces que inclusive, hermanos, malinterpretamos Jeremías 18. Dice que el Señor tenía haciendo el vaso en la rueca, ¿va? Y que el Señor lo quebró. ¿Cuándo dice eso? Vamos a ver ahí Jeremías. Y es que Dios puede quebrarte, dice, y hacerte de nuevo. Sí puede hacerlo, hermano, pero no dice eso Jeremías. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Jeremías 18. Qué bueno es el Señor, amén. Versículo 1, ¿lo tiene, hermano? Dice: la palabra que fue a Jeremías del Señor diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró. ¿Dónde, hermanos? En las manos del alfarero, y tornó e hizo otro vaso según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Pregunto, ¿dice que el Señor lo quebró o que el vaso se quebró? El vaso estaba en las manos del maestro y se le echa a perder. Y muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia y el Señor nos quiere hacer bonitos y nos le echamos a perder. Pero es culpa de nosotros, no de Él. Oiga, todos le queremos echar la culpa a Él. Él lo quebra. No, ahí no dice eso, hermanos. El vaso se echó a perder. Y como se echó a perder, el Señor dijo: vámonos a la basura. No, dijo: Él tiene poder de volverlo a hacer. ¿Sí lo está viendo, hermano? Dios nos brinda la oportunidad, hermanos, de volvernos a hacer. Pero todo depende de ti y de mí. ¿Sí? Esto no es de que porque usted está muy guapo y el Señor lo va a llevar al cielo, porque usted está muy feo el Señor lo va a mandar al infierno. No. Porque hay hermanos, ¿verdad?, que también dicen: ay, a mí como el Señor me quiere. Yo no sé por qué, pero el Señor me quiere y todo lo que le pido me contesta. Mira. ¿Sí lo ha escuchado eso, hermanos? Y sí, hermano, yo no sé por qué. Y luego vemos que se está portando bien mal.
Le digo, pues ¿sabe qué, Señor? Va, porque el Señor tiene algo predestinado, algo establecido. ¿Ah? Y algo más sorprendente que la Biblia me dice ahí en Romanos 2:11 que el Señor no hace acepción de personas. No importa que estés guapo, feo, no importa, o sea, Él no hace excepción de personas. Si tú no andas bien, te va a ir mal. Tal vez aparentemente ahorita te esté yendo bien, pero acuérdate que todo el que hace mal, su fin será perdición. ¿Sí? Pero todo depende de ti, de mí, hermano, si queremos la bendición o queremos ¿qué? La maldición. ¿Sí lo está viendo, hermano? El Señor tiene poder de restaurarnos. El Señor tiene poder de levantarnos, hermano. El Señor tiene poder, pero todo depende de ti y de mí. Pero como los fatalistas, queremos decir, no, es que ya todo está escrito, hermano, ya no podemos hacer nada. Mentiras. Sí puedes, sí podemos, pero dejó el Señor caminos que hay que seguir. ¿Va? No, hermano, es que ya lo intenté. No has intentado bien, porque el Señor, si el Señor lo dice, eso se cumple. Y empezamos a agarrar textos, ¿verdad?, para pretextos, pero los estamos interpretando mal. Ya vimos lo que dice la Escritura acerca de la predestinación, algo de la predestinación y del libre albedrío. Las dos cosas se conjugan. Dios predestina, pero tú decides. ¿Sí? Dios predestinó, la predestinación, el destino anticipado de parte de Dios es que si escoges la vida y la bendición, te vas con Él. Y si escoges la muerte, te vas al infierno. ¿Sí me explico, hermano? Eso ya está de antemano destinado. Pero ¿de quién depende? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿cómo estás en tu vida? ¿Estás pasando por tibieza espiritual? Ya no depende de Dios, es depende de ti y de mí en particular, individual. Porque a veces se nos hace fácil echarle la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos. Pero yo te estoy preguntando a ti directamente, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Venimos a la iglesia, nos queremos dormir. Ayer el hermano les puso una regañada, que no se duerman. ¿Cómo está nuestra vida? Es que el hermano es un hipócrita. Pues tú deja que el hermano sea hipócrita, pero tú no. Es que el hermano no lo hace, pues si él no quiere hacerlo, tú hazlo. Porque de nada te va a servir eso. Todas esas excusas que tú pongas no te van a servir delante de Dios. No te van a servir. El Señor te va a decir a ti por qué no lo hiciste o por qué lo hiciste. Aunque le quieras hacer como Adán, la mujer que me dio por compañera fue la que, Señor, es que a la iglesia donde tú me mandaste, ahí los hermanos no tenían amor. Pues tú hayas empezado a darles amor. Pero para todos somos buenos, somos una fábrica de excusas para justificarnos. Pero nos engañamos a nosotros mismos, porque delante de Dios eso no funciona. Dios nos dio libre albedrío. Inclusive aunque estemos a punto de morir, hermano, cuando ya nos tengan la pistola aquí, la gente no nos forza. Nos pueden quitar la vida, pero yo decido si niego a Jesús o lo sirvo. ¿Sí me explico, hermanos? Aunque me quiten la vida, siempre al final de cuentas el libre albedrío, yo sigo siendo libre para decidir. Así que no son las circunstancias. No es el problema el fulano, no es problema sutano, no es el problema la iglesia. Inclusive el diablo tampoco es el problema. Eres tú y soy yo, que no decidimos como Dios quiere. Yo te invito, hermano, pasemos al frente. Vamos a clamarle al Señor, que el Señor nos ayude a tomar mejores decisiones, a buscarlo con todas nuestras fuerzas. Y yo creo que siempre, hermanos, Dios está ofreciéndonos la oportunidad para restaurarnos, para bendecirnos. Y por qué no aceptarlo, hermanos, por qué no tomar esa oportunidad que el Señor nos está dando cada día, cada momento, a cada instante. El Señor quiere reivindicarnos.
Él se dice, ya no confíes más en tu propia prudencia, solamente cree en mí, confía en mi palabra, témeme a mí y yo voy a enderezar tu caminar. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo.